Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, comunidad imperfecta? Bienvenidos a su podcast No Somos Perfectos. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un nuevo episodio y estoy muy contento porque tengo aquí a unos muy buenos amigos con el cual vamos a compartir este podcast. Y bueno, estamos, ya lo viste en el título, estamos en el episodio número 2 y hoy vamos a hablar de sabiduría al hablar. Estamos hablando en esta serie de Caminando en Sabiduría. Pero bueno, quiero presentar a mis amigos. Yo creo que ya los conoces, pero para mí es un placer tenerlos aquí en casa en el podcast. Y comienzo de mano derecha. Gera, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este su podcast No Somos Perfectos y gracias, Pastor Gamaliel, por la invitación. No, al contrario, es un placer. Y aquí a mi mano izquierda tengo a mi amigo Nick. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, gracias una vez más. Contento de estar aquí, que Dios les bendiga. Pues aquí estamos listos para poder participar en este podcast. Perfecto. Pues doy testimonio de sus vidas. Hemos hecho una buena comunidad, una buena amistad. Y creo que hoy vamos a aprender mucho. Hoy vamos a poder compartir con todos todas las experiencias y la sabiduría que hemos adquirido. Pero bueno, entramos en tema. Sabiduría al hablar. ¿Qué tan importante es el hablar? ¿Qué tan importante es el hablar bien en nuestro caminar? Y no solamente en la vida espiritual, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Gera, el hablar bien, el hablar, ¿qué tan importante será? El hablar expresa lo que somos. Tarde que temprano te vas a expresar, vas a demostrar de qué estás hecho al hablar. Es correcto. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Nick, y el hablar, en tu caso, ¿qué experiencias has tenido tú con el hablar? Bueno, de hecho, parte de mi temperamento, que soy sanguíneo, el sanguíneo habla mucho. Oh, sí. El sanguíneo está todo el tiempo hablando. Y una de las áreas débiles del sanguíneo es que es imprudente. Por hablar tanto, por contar tanto chiste, siempre cometes la imprudencia. Sí. Y de hecho, un proverbio que me ayudó mucho es que dice que en el mucho hablar no hace falta el pecado. Entonces es muy importante el saber cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que quedarte callado. Santiago dice que seamos prontos para oír y tardo para hablar. Entonces, en el mucho hablar he cometido errores y parte de que trabajo en el área de la consejería, tuve que aprender a quedarme callado y estar escuchando, pero un sanguíneo, alguien como yo, quiere estar interrumpiendo y quiere estar hablable. Entonces aprendí y sigo trabajando con eso. Pues esa experiencia nos las vas a compartir, el todo lo que has crecido y cómo Dios te ha estado ensanchando, ¿no? Y nos ha estado ensanchando a nosotros. Claro que sí. Y comentaste algo importante. Me gustaría tocar ese punto porque sí es importante. Los temperamentos. El temperamento sí involucra o sí influye en nuestra manera de hablar. Porque hay temperamentos que son muy, muy callados. Hay que sacarle las palabras. Hay que sacarle las palabras. Y hay otros, por ejemplo, los sanguíneos, que yo tengo parte de sanguíneo, aunque tengo una tendencia un poco más colérica, pero sí yo soy raro porque tengo la combinación de colérico sanguíneo. Entonces sí, de hecho, casi todos compartimos dos. Sí, uno marca más que otro. Oigan, que sería bueno, después hacemos un podcast, ¿no? De los temperamentos. Sería buenísimo. Y es toda una riqueza ahí. Entonces, hay temperamentos que hablamos mucho, pero la realidad es que comunicamos poco. Es que esa es la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque sobre todo los sanguíneos. Cuesta trabajo agarrar una idea. Y hablamos mucho. Y de repente, pues, de todo lo que hablaste, comunicaste 3 palabras, ¿no? O una idea en 2000 palabras, ¿no? Entonces, los temperamentos. ¿Qué temperamento has identificado en ti? ¿Ya más o menos tienes? Colérico sanguíneo según el test. Según el test, ¿eres colérico sanguíneo? Correcto. No sé, tal vez. Yo que te conozco. A ver, ¿tú qué crees? ¿Sí será colérico sanguíneo? Pues a lo mejor con nosotros ha sido más sanguíneo. Es que colérico es cuando tú te resuelves, cuando tienes que hacer algo, lo que brinca, tal vez sea menos presente en mi vida,
pero sí me define en momentos de crisis, pues, el colérico. Sí, ¿melancólico no te salió nada en el test? Sí, también. Menos que yo te veo una parte que sanguíneo. Melancólica, ¿eh? Te veo una parte melancólica. Total. Sí, me gusta escribir, me gusta leer, sí, me gusta. Estás inclinado hacia las artes. Sí, no sé, sería cuestión pero tal vez tengas algo del público. ¿Ustedes qué opinan? Los que te conocemos, sería bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijos, el mayor, Mateo, es un melancólico así, hecho y derecho. O sea, plenamente melancólico. Inclinado hacia las artes, hacia la música, hacia la literatura, hacia la introspección. Es muy así. Analítico y todo. Y el otro es totalmente sanguíneo colérico o colérico incluso sanguíneo, así impulsivo y acá. Entonces, y pues es así, ¿no? En tu caso, ¿tú qué temperamento identificas en ti, sanguíneo? ¿Sanguíneo? Sí, o sea, una combinación. Colérico. ¿No? Sanguíneo colérico. Amigo. Sí, Está bien, hombre, no hay agüite. Sí. ¿Será que por eso nos llevamos bien o mal? Creo que la mayoría de los sanguíneos también tienen, pues, una de sus puntos débiles es que son como los cerillos. Pero tiene una ventaja que no guardan rencores, son fáciles también de perdonar. Sí. Yo mi tercer, bueno, es como yo tengo el dominante para mí es colérico más que sanguíneo. Después el secundario es sanguíneo y el tercero es melancólico. Sí, entonces, porque sí tengo cierta inclinación hacia la música, hacia las artes. Y sí, de repente, hace 2 años que pasé un proceso de salud, ya va para 3 años, me afloró lo melancólico a más no poder. Pero estaba bueno. Contenido. Sí, estaba ahí todo el asunto. Pero los temperamentos influyen en nuestro hablar, entonces, los temperamentos. Sí. Pero ese solamente el temperamento es la expresión, el cómo expresamos lo que hay acá. Pero al fin y al cabo se expresa. Y lo que yo quiero que hoy analicemos es por qué expresamos lo que expresamos. ¿Por qué hablamos lo que hablamos? ¿Sí me explico? Más allá del cómo lo expresamos, pues un sanguíneo, ya sabemos, somos muy así. Donde está Nicandro, ya sabemos dónde está Nicandro. Y igual yo trato de... Igual tú un poco, Gera, aunque tiendes a ser un poquito más mesurado en esa área. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Pero el por qué expresamos lo que expresamos. ¿Por qué eso? ¿Qué hay acá en el corazón? A ver, ahondemos en ese tema. Bueno, hay un proverbio, no lo recuerdo exactamente la cita, pero este proverbio dice que así como el rostro se refleja en el agua, dice así, tu carácter, dice una versión, refleja tu corazón. O sea, así es. ¿Y qué tiene que ver con el carácter? El carácter tiene que ver con tu forma de hablar, con tu forma de conducirte, tu forma de reaccionar en ciertas circunstancias en la vida. Uh-huh. Entonces, esto tiene que ver con el carácter. Algunos su carácter está muy, ¿cómo podría decirlo? Controlado o saben cómo manejarlo. Es que yo creo que ese es el punto en el que pudiéramos empezar a hablar de sabiduría. Dale. Porque todos hablamos. Algunos más, algunos menos. Algunos piensan mucho lo que van a hablar. Otros no hablan todo lo que están pensando, y eso es una virtud. Pero independientemente de cuántas palabras digas, el asunto es lo que estás... Es la intención. Ah, claro. Sí, porque conozco a personas, y de hecho es algo que yo reconozco en lo que tengo que trabajar, y estoy trabajando por esa parte del temperamento colérico, es que yo, en momentos donde yo estoy bajo mucha presión, yo tiendo a decir palabras que hieren. O sea, a lo mejor no digo tantas palabras. O sea, sistemáticamente usas una palabra que sabes sí, que va a herir. Va a y lastimar, con toda la intención. Con toda la intención. Ese es sí. El punto que yo estoy... quiero que llegue. He aprendido... ¿Por qué de la intención? He aprendido a buscar sabiduría a la hora de hablar. Sobre todo cuando sé que estoy enojado o que es una situación... A lo mejor no enojado, pero sí cuando tiene uno que arreglar algo delicado con una persona a la que amas o con una persona que te interesa no lastimar, uh-huh. Pues sí, uno tiene que cuidar sus palabras, y para eso necesitas el filtro. La sabiduría. Que es la sabiduría. Para Bien. Que lo que digas sea filtrado a través de esa gracia de Dios, porque la sabiduría definitivamente es
algo que encontramos en Dios. Fuera de Dios no hay sabiduría. No hay sabiduría. Podemos tener, yo hablaba, y lo recuerdo, hablaba en el episodio anterior, de que hay un tipo de sabiduría que el ser humano tiene a causa de la experiencia. Porque eso sí te da cierta sabiduría. O cierto... Sí, te da un bagaje. Te da un bagaje, y es importante, al fin y al cabo. O sea, no va a ser lo mismo a los 15 años que a los 40 años. O sea, ya hay un bagaje, ya hay una sabiduría. Se ocupa. Hay otra sabiduría que adquieres por el conocimiento, por el estudiar, por el preparar. Ahí también adquieres una sabiduría. Pero definitivamente la sabiduría que marca la diferencia es la de Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Así que, miren, hay una lectura en Isaías capítulo 6. No lo voy a leer para pero igual lo puedes ahí en casa tomar sin problema. El asunto es la experiencia que tiene el profeta. Dice que él vio al Señor, él vio ahí al Señor sentado poderoso en el templo, ¿verdad? Se veía toda una experiencia. Pero hay algo que a mí me llama la atención de esta experiencia. El mirar a Dios, él provocó en el profeta Isaías una convicción de pecado, porque eso es así, una convicción de pecado respecto a su hablar. Porque dice así: tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, no le cayó otra convicción de pecado más que en el hablar. Y eso es a mí lo que me sorprende de esta experiencia que tiene el profeta con Dios. De mirar a Dios, él inmediatamente mira su condición pecaminosa, pero hacia el hablar. Y tú lo decías, Nicandro, porque en la mucha palabrería abunda el pecado, ¿no? Entonces, y después la experiencia que tiene es que viene el serafín y toma ese carbón y se lo pone y dice: ya tus pecados tus labios son purificados, tu pecado es limpiado, ¿no? Entonces, dice: tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Yo quiero que analicemos este asunto. ¿Por qué él tuvo la experiencia de tener esa convicción de pecado en su hablar? Es decir, ¿nuestro hablar nos mete en muchos problemas? Sí. Mira, en el caso particular de Isaías, en este contexto en el que se presenta el capítulo 6, Isaías estaba pasando un duelo. Había perdido a su primo, que era el rey, y de alguna manera eso a él mismo le afectó, no tanto por la pérdida de su primo, sino por su lugar dentro de la corte como tal, porque cambio de rey, cambio de administración. En este sentido, él entra al templo a llorar el duelo y a tener su situación personal, ¿no? Aquí con Dios. Entonces, él en ese momento que ve a Dios, se da cuenta de la condición de sus palabras. ¿Por qué? Porque sus palabras estaban expresando lo que había en su corazón. Lo que Isaías estaba diciéndole a Dios posiblemente era un reclamo, era un reproche. Estaba diciendo: ¿por qué? Si yo te he servido, porque vienen 5 capítulos donde él está ministrando, él está profetizando, él está al frente de un movimiento que Dios estaba haciendo. Correcto. Y de repente se ve en esta situación que dice: ¿pero por qué? Uh-huh. Y como que en este diálogo con Dios, Dios se presenta para decir: oye, ¿en serio? ¿Me estás reprochando? ¿Me estás reclamando? Y en ese momento él reconoce sus palabras. ¿Por qué? Porque salían de un corazón lastimado. Cuando Dios sana sus labios poniendo este carbón encendido, es porque él ya hubo una sanidad en él, en su corazón. ¿Cuándo? Cuando reconoce quién es Dios y quién es él. Ahí ya hay sanidad en su corazón. Porque de nada serviría, creo yo, que Dios hubiera sanado sus labios poniendo este carbón en sus labios si el motor de sus palabras, que es el corazón, no hubiera tenido un cambio. Pues de hecho dice: tu culpa Claro. ha sido quitada y tus pecados perdón. O sea, no está hablando de que tus labios fueron purificados. A consecuencia de un cambio de corazón hubo un cambio de palabras. Exacto. En la vida o sea, de realmente ese carbón era no tanto purificar el labio como tal, sino era más profundo la situación. Nick. Es que yo creo, bueno, la palabra de Dios enseña, es que la sabiduría está muy ligada a la santidad y está. Sí. Entonces,
De hecho, creo que hay dos tipos de sabiduría, pues la humana y la que viene de parte de Dios. De hecho, en Jeremías encontramos que dice, no se alabe el hombre en su propia sabiduría. Si en algo debe de alabarse el hombre, dice Jeremías, es en esto. Y ahí viene, dice Dios, es en adorarme, en esto. Pero habla de su propia sabiduría y encontramos en Romanos que Pablo dice que el hombre cuando se hace sabio, se vuelve necio. Entonces, esa sabiduría de los hombres la adquirimos pues por Pues las experiencias, el el conocimiento y muchas otras cosas. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios... no es mala como tal, ¿eh? No. O sea, sí es necesaria para la vida. Pero, por ejemplo, no. Eclesiastés dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Eso. O sea, entonces la sabiduría viene de parte de Dios. Y ya lo sabemos. Ya, correcto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces aquí el pasaje dice que es Dios el que da la sabiduría. Y estamos hablando de esa sabiduría pues que sobrepasa a todo conocimiento. La sabiduría que encontramos en Daniel. Cuando dice que Daniel fue mucho más sabio. Y ahí dice en qué era sabio, en todo. En ciencia, en conocimiento, en cualquier cosa tenía esa sabiduría. Entonces la sabiduría tiene que ver... está muy ligada con la santidad. La santidad. Que es el caso que encontramos ahí. Con Isaías. Con Isaías. Entonces, cuando el hombre busca de Dios, cuando el hombre se apega a Dios, Dios te da ese conocimiento que dice Corintios, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón del hombre, es lo que Dios da a quienes, como dice aquí, a quienes son de su agrado. Ok, ahora, aquí hay algo importante entonces. Acercarme a Dios, el tener esa comunión, y esas experiencias con Dios sí alteran y transforman mi manera de hablar. ¿Por qué? Porque inmediatamente esa santidad empieza a impactar mi corazón de tal manera que mi manera de hablar sí es diferente. Santiago dice eso. Tú no puedes decir que hay un cambio en ti si tus palabras no han cambiado. Claro. Entonces, las palabras deben de ser respaldadas por nuestras acciones. Cuando hay acciones, las palabras entonces sobran, ¿no? Pero si quieres hablar, que tus palabras lo respalden. Es lo que dice Santiago. Entonces, hay un cambio de corazón, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mente, hay un cambio de forma de pensar y de concebir la vida. Definitivamente cambia tu manera de hablar. Si tú tienes una experiencia en el amor, ¿no?, que te marcó, entonces tú puedes decir el amor es sufrimiento, el amor es... Pero en cuanto tú conoces una persona que amas y su amor te empieza a transformar, entonces tú puedes cambiar tu manera de expresar del amor. Hay personas que decían, yo nunca me voy a casar. Y de repente conocen a alguien y quieren compartir el resto de su vida y hablan del amor y es este estado que te afecta. Tus emociones expresan lo que está sucediendo en ti. Así es, correcto. Bueno, entonces, el efecto de las palabras en el mundo natural. Las palabras sí afectan. Sí. Tanto para bien o para mal. Y el proverbio dice que, Proverbio 18:21, déjalo leo, dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Es una versión, palabra de Dios para todos. Es decir, las palabras tienen un efecto. Vámonos a lo práctico. Ya vimos que en lo espiritual, acercarnos a Dios cambia nuestra manera de hablar. Eso nos santifica, o sea, purifica nuestro hablar. Pero en el mundo natural, en la práctica, ¿cómo funcionan las palabras? Pablo dice a los Efesios, en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la sana edificación de los que te oyen. O sea, Pablo dice, tus palabras edifican la vida de otros. Tus palabras deben de edificar. Claro, por eso es que Pablo es claro cuando dice ninguna palabra corrompida. O sea, si tu palabra es corrompida, ¿qué genera una palabra corrompida? Pues corrupción. Exactamente, o sea, la palabra corrompida... Pero sí tiene efecto, pues no, a eso voy. Claro, o sea, sí tiene efecto, pero ¿cuál es el efecto? Pues corromper, dañar, lastimar, hacer todo lo que tiene que ver con esa corrupción. Entonces, por eso Pablo dice que tu palabra, que tus palabras, que tienes que cuidar que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria a fin de dar
de bendecir la vida de los que te oyeren. Pablo mismo fue el que dice a los colosenses que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Ya. O sea, es esa forma de hablar que tú tienes que edificar a los que están cerca de ti, que tus palabras puedan estar abonando en la vida de alguien, que tus palabras puedan estar sanando el corazón de alguien. Entonces dice, es ahí donde Pablo dice, tienes que cuidar que tus palabras sean pues sazonadas con sal, o sea, que tengan sabor, que sean ricas y que sean de agrado al que te está escuchando. Sí, correcto. Entonces, por lo que dices, mis palabras influyen en otras personas. Sí, claro. ¿No? Para bien o para mal estoy afectando mi entorno. Dice Proverbios 7:7 que la extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Hablando de la intención de las palabras, ¿por qué hablamos lo que hablamos? ¿Con qué intención nos expresamos? Cuando tú estás en un círculo al que quieres pertenecer, cuando quieres formar parte de una comunidad, bueno, se le llaman tecnicismos, se le llama forma de hablar. Esa no es tu manera de hablar. Todos fuimos educados, hay una influencia en nosotros, pero tendemos a cambiar ciertas partes de nuestra vida para poder formar parte de este grupo al que queremos pertenecer, ¿no? Cuando nosotros empezamos a corromper nuestras palabras, cuando nosotros empezamos a aceptar esta inclinación a diluir lo que somos y se expresa en nuestras palabras, híjole, es bien difícil y es bien triste ver cómo una persona que tú escuchaste, que tú conviviste con él, después de 3, 4 meses en otro ambiente, es totalmente diferente su manera de hablar. ¿Por qué? Porque buscaba una aceptación, buscaba un espacio, buscaba un lugar. ¿Y a qué costo formó parte de esa cultura? Y uno lo ve, tú decías, cuando tú te acercas a Dios, Dios afecta tu manera de hablar positivamente, pero también cuando tú te alejas de Dios. Si tú te alejas de Dios, lo voy a decir con todas sus palabras y letras, te acercas a la oscuridad. Claro, y hemos visto, al enemigo, al diablo, hemos visto pues. una persona cuando habla, aunque esté en un ambiente, expresa lo que realmente está sucediendo en su corazón y se ve esa desconexión de Dios, Sí. esa desconexión de sus padres, esa desconexión de su familia, esa desconexión de su esposa, esa desconexión de sus valores. Y no te hace falta convivir mucho tiempo con él porque en una plática tú puedes escuchar qué está gobernando su mente, qué está ocupando su corazón. Perdón que te interrumpas, Jera, solamente para abonar un poquito a tu comentario. Es lo que dice pues Pablo a los Corintios, en Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, y es ahí donde efectivamente Pablo dice, mira, ten mucho cuidado a dónde prestas tanto tu oído. Dice, porque ustedes están escuchando corrientes, doctrinas, enseñanzas que no son aceptadas. Y dice Pablo, el problema es que sus oídos están prestando demasiado oído a esas conversaciones o están dedicando mucho tiempo a ciertas relaciones o amistades que están afectando su forma de pensar. Es ahí cuando tú dices, es que yo solamente estoy con ellos porque somos amigos, es que yo no voy a actuar como ellos, yo no me voy a comportar como ellos, yo nomás estoy porque me cae bien o porque son mis compañeros con los que juego fútbol. Sí. O sea, pero sí hay una influencia al escucharlos hablar. Sí. Si no corres de ahí, digo, o no aprendes a cuidar la condición de tu corazón y a procesar lo que oyes y a desechar lo que ya entró en tus oídos, te va a afectar porque, claro, las palabras tienen un poder increíble en la vida del hombre, te programan. De hecho, es la palabra, sí. Es la programación lingüística. La famosa la neurociencia, la programación neurolingüística. Y hay cosas ya científicas y comprobadas que sí funcionan. Por eso también la Biblia en Deuteronomio habla de que estas palabras tienes que hablarlas en tu casa, con tus hijos, donde quiera que vayas, nunca se aparte la palabra, porque es importante, ¿no? Mira, es tanto el poder de la palabra, pues cómo formó Dios el universo, el mundo. Sí. Las cosas. Dijo, y fue. O sea, con la palabra, hay poder en la palabra. Incluso el poder y el valor de la palabra, sobre todo la gente madura, lo entiende. O sea, antes los tratos, bueno, Nicandro, tú que vienes de ahí de ese ambiente, ¿cómo se hacía? ¿Cómo es la gente de rancho todavía? ¿Qué valor le da la gente de rancho a las palabras? O a la palabra.
Bueno, se ha perdido. Bueno, no, pero en tu época. Pero ajá, yo recuerdo aún cuando era niño, estamos hablando de unos 35 años atrás, Ahí 30 ya años, revelaste tu edad. realmente no había pues ni siquiera armar un Que contrato, firmar un papel. una Contrato, firma. O sea, era solamente tu palabra. El valor de la palabra. Sí, la palabra. De hecho, yo siempre les digo que hay un hermano en la iglesia que cuando él dice algo, yo le digo, hermano, pero sí, lo me dice, soy hombre, no payaso. Esa es su frase, soy hombre, no payaso. Así que, o sea, diciéndome lo que estoy diciendo, no necesito o sea, firmarte ni nada. Yo tengo palabra, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante y ese es un valor que se ha perdido o que no se le está considerando, porque el valor sigue estando. Ahora, las palabras, a lo que ustedes están diciendo, determinan un ambiente. Y culturalmente, ahora es muy difícil que la persona tome conciencia de sus palabras. No, y la cosa es que se está perdiendo. Por eso es ahí donde estamos hablando esto, de la sabiduría al hablar. Uh-huh. Y para todos los que nos están escuchando, no solamente, porque ahorita es el hablar, estamos hablando del hablar, pero yo me voy un poquito más a profundidad, Jera, o a más practicidad. Es sabiduría en lo que escribes en tus redes sociales. Es que es expresión. Es que es una expresión al fin y Deberíamos al de cabo. decir sabiduría al expresarte. Al expresarte. Sea cantado, rimado, rapeado, escrito. Escrito. Porque incluso yo ya podría decir que de la abundancia del corazón escribes en tus redes sociales. Claro. O sea, ya también aparte de que habla la boca, escribes en tus redes sociales. O sea, que imagínate, y eso es lo que le pasa a muchos, el hecho de que sabes que el anonimato te protege y sacas el verdadero yo o la verdadera intención del corazón y empiezas a escribir, ¿no? Nunca se me olvida que hace algunos años tuvimos un evento aquí en el centro social. Trajimos a Gadiel Espinosa y bueno, se puso tremendo. Fue un evento donde la gente respondió muy bien. Pero yo recibí hate, recibí ahí pero con todo, de una persona. ¿Y sabes cómo se llamaba? Juan Pérez. Es el famoso Juan Pérez de toda la vida, el Juan Pérez. El nombre más común Sí, entre los latinos. Y Juan Pérez, y no, mira, el pastor Gama, y tiraba, ¿no? El nombre más común y el apellido más común. Sí, y todos ahí me decían, es que Juan Pérez, pastor, bloquéalo. Le digo, ¿pero quién es Juan Pérez? Todos tenemos un poco de Juan Pérez. Sí, entonces, y no, hombre, pero como que, y yo le decía a ellos, es que este dichoso Juan Pérez me conoce, porque sabe dónde vivo, sabe. Y empecé yo dije, ¿quién será Juan Pérez? ¿Quién será? ¿Quién será? Y yo le dije, no lo bloqueen. Le digo, vamos a identificar quién es Juan Pérez. ¿Y cómo se llama realmente Juan Pérez? Y sí, identifiqué. ¿Sí se llamaba Juan Pérez? No, identifiqué quién era Juan Pérez y pudimos ya después, de manera un poquito más personal. Y cuando identificamos al dichoso Juan Pérez y ya un poco le dije, a ver, Juan Pérez, pues dímelo, aquí estoy de frente. No, ¿cómo vas a creer? Le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablamos y expresamos de nuestras redes sociales. Ahora, las palabras determinan un ambiente. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado y es algo que yo con mi esposa tratamos de tener conciencia de esto. Pero pues yo soy efusivo al hablar, soy sanguíneo, hablo y de repente tiendo a subir la voz. Y entonces lo que hace ella es que también luego, pues para que mis hijos la oigan, sube más la voz que yo y luego mis hijos también. Entonces llega el momento que hay una gritería en la casa y todos así. Como la venta de la ropa en las ferias. Más o menos. Y yo así como que le digo, a ver, pausa. Vamos a tranquilizarnos, vamos a bajar la voz. Y entonces yo les doy turnos. Ahí, a ver, tú, Mateo, no, es que papá, ok, no grite. A ver, le digo, tranquilo. Y al otro, ya, mi esposa. Entonces, porque sí las palabras, hasta el tono de voz, o sea, sí genera un ambiente. Y ese ambiente sí te afecta, tanto Claro. para bien o para mal. Claro, Proverbios pues dice que la blanda respuesta quita la ira, Quita apacigua la más ira. la palabra áspera hace subir el furor. Así es. Entonces, definitivamente, la forma en que nosotros hablamos, de hecho,
una vez en una consejería con un matrimonio, ella le ponía sentimientos a los mensajes. Pero ella decía, es que fíjate cómo dice el mensaje. Ella le dijo, a ver, fulana, yo no le veo, yo no lo dije así, yo le escribí, no, le dije yo, tú puedes leer los sentimientos en el mensaje. Es que así lo está diciendo, pero es que yo no le veo pues la emoción. Sí. Dice, pero yo lo conozco. Ah, bueno, entonces hasta en los mensajes dice, no, aquí se ve cómo él exagera y cómo lo está diciendo. Pero creo que definitivamente el tono de voz siempre es una forma de hablar, es parte del lenguaje, o sea, el tono de voz. Por eso es que Proverbios también dice, y me gusta este proverbio, dice que como manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene. Y esto de como conviene es La con forma, el tono, el tiempo, el lugar. O sea, todo esto es importante porque si no lo dices en el tiempo, aunque sea la mejor palabra, pero te equivocaste, pues estaba enojado, ¿cómo se te ocurrió habérselo dicho ahora? Tuviste que haber buscado todo. Entonces, claro que la forma de hablar también afecta. Sí, y esto es, quiero soltar ahí un poco de técnica. No solamente es hablar, es el tono de voz. Es muy importante. Y aquí hay un error que muchos cometemos. Es que yo le dije que levantara esto. Bueno, sí, eso es lo que le dijiste, pero no es lo que comunicaste. Porque lo que comunicaste fue enojo. Porque era un tono áspero, era un tono voz alta, era facciones así. Entonces, pues yo dije levanta esto, pero no, eso es lo que dije. Pero lo que comunico es otra cosa. Lo que decía ahorita Gera Gama, otra vez pensando en el aire de la consejería, yo luego les digo, a ver, tienes que ser bien inteligente. O sea, ¿qué es lo que tú quieres producir en él con lo que le voy a decir? O sea, si yo quiero producir algo en él, entonces yo tengo que buscar pues la forma de podérselo decir, el tiempo, el momento. Decía Gera, si yo quiero herirlo, vas a herirlo porque vas a buscar pues cómo herirlo, pero entonces si yo quiero, es lo que dices tú, si yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Sí, ¿qué mensaje quiero dar? Exactamente, ¿qué mensaje quiero dar? Entonces, tiene que ver mucho esa parte para poder entonces dar el mensaje, porque si yo uso la palabra, es lo que dice Efesios, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, en vez de lo voy a provocar a ira, y hace que sus oídos se cierren y ya no te escucharon por la forma en que lo estás haciendo y lo estás hiriendo. Sí, es correcto. O sea, vuelvo a repetir, o sea, a mí me pasa mucho con mis hijos. Nosotros tenemos escuela en casa, homeschooling, y es una dinámica complicada, sobre todo para mi esposa, porque llega el momento que mi esposa así como que, o sea, llegó al punto de, ya. Y mis hijos, oye mamá, es que aquí no entiendo. ¿Pero por qué no entiendes? Yo te dije, ya van 5 veces que te digo. Y mi hijo ya nomás, ok, entonces ya. Y luego después pasan 3 minutos. Mi esposa, ¿pero por qué no me buscas? Pregúntame. Y mi hijo así de, pues es que, ¿cómo? Y yo le digo, no, amor. Le digo, mira, amor, lo que pasa es que tú hablaste que no te entienden. Eso es lo que tú hablaste. Pero lo que comunicaste es, no me molestes, no me busques, porque la que tú te acerques ahorita yo no voy a... Y eso es lo que el niño recibió, el mensaje. Ya te lo dije, no te lo voy a repetir. Ya no, entonces, el mensaje que él recibe es, no me acerco, no quiero más. Y eso estoy hablando ya de lo práctico, de cómo las palabras se influyen. Y es ahí donde tanto mi esposa y yo oramos y decimos, Señor, danos sabiduría. Necesitamos tu sabiduría para poder expresar correctamente, porque el sentido de nosotros como padre es que les vaya bien a nuestros hijos. El problema es que el expresarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde patinamos y es ahí donde muchos también patinan en sus relaciones interpersonales. Por ejemplo, el que yo diga, pues, ¿saben qué, amigos? Yo así soy, ¿eh? Así soy. Y pues nomás les aviso. O sea, ok, yo estoy hablando, ¿qué dije? Pues que así soy, pero ¿qué estoy expresando? Sí, que no estás, mira. Que no estoy dispuesto a hacer un cambio. A hacer un cambio, ¿no? Yo quisiera hablar un poquito de la responsabilidad en el hablar, que es algo que
que nos convence de que tenemos que ser sabios al expresarnos. Porque tú puedes hablar de la sabiduría al hablar, pero como te lo pongo en la mesa, tú, si te conviene, pon atención o no. Sí. Esa es inteligencia emocional. Pero sí debe de haber una urgencia, al menos en el corazón, no solamente de quien nos escucha, sino de quienes estamos generando este contenido, de nosotros mismos, en responsabilizarnos de nuestras palabras. Como sociedad, como personas, necesitamos hacernos responsables de lo que decimos. Porque tú decías, es que yo así soy, es que yo digo lo que pienso. Yo digo lo que pienso. ¿No te gusta? Sería bueno que pensaras lo que dices. Es tu problema, o sea, y escribo lo que siento. ¿No te gusta? Malo. Entonces, a ver, ya escribiste lo que sientes y ya hablaste lo que pensaste. Oraste responsable de eso. ¿Tienes que pedir perdón? Claro. No, es que yo no me voy a disculpar. Porque así soy. Porque yo así Y soy. al que le guste. No, malísimo. Tienes que ir y resarcir el daño. Pero eso no se hace, Jera, o sí se hace. No. Y ese es un que error. Culturalmente, y hasta te ven mal, como dices, bueno, ahora voy a tener, pero ¿por qué vas a cambiar? ¿O por qué te vas a disculpar? No, o sea, tú eres libre de expresarte. Hace unos días yo leía, y de hecho lo posteé, el carácter te puede meter en un lío, en un problema, ¿no? El orgullo en ese momento te puede hacer permanecer en ese error, ¿sí? Ahora, el orgullo te da cierta confianza en ti mismo. El orgullo te puede convencer de que realmente estás bien, que no hay algo malo en lo que tú dijiste, que la persona malinterpretó, que la persona puso otros sentimientos en tus palabras o en tu texto o en lo que escribiste. Uh-huh. Pero no, tú hablabas de esta enseñanza en casa, ¿no? Bueno, hablo de lo que nos pasa, es que como transparentando todo. Como pastores, cuando tú invitas a una persona a evangelizar, cuando tú le dices a una persona que comparte el evangelio, ¿cómo sales a compartir el evangelio? ¿Cómo sales a predicar el evangelio? ¿Cómo sales a dar las buenas nuevas de salvación? Pecadores, ¿Cómo al sales infierno? a dar buenas noticias? Y tú puedes decir, es que les estoy diciendo lo que necesitan oír. Sí, pero ¿de qué manera se los estás haciendo saber? Entonces, ya haciéndonos responsables a nosotros mismos con lo que hablamos, ¿cómo estamos enviando a personas a compartir las buenas nuevas de salvación? Adelante, compañero, adelante. Lo que tú decías, Jera, esa parte, y se me vino ahorita a la mente estos pasajes rápidamente. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl por jefe. Luego dice, y David se conducía prudentemente en todo asunto, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahora, ¿estás leyendo en el capítulo 17 de 1 de Samuel? Cuando hablan de... 18. Dicen, David era hombre prudente de palabras. Era hombre prudente de sus palabras. Ok, y cuando se habla de prudencia, la definición que da el diccionario es una persona que piensa antes de hablar, antes de actuar, y que todas sus acciones de las cuales él se hace responsable. Y dice, y siempre adecúa todas las cosas en el tiempo, en el momento, con el fin de no afectar. ¿Y qué pasaba con David? Que David solucionaba... De hecho, David solucionó muchos conflictos sin necesidad de llegar a la guerra, porque era muy prudente. Como el hombre de Eclesiastés 9, que dice, había un hombre que era viejo y era pobre, pero era sabio. Y cuando vino un ejército y un rey a invadirlos, enviaron y se acordaron del viejo sabio y pobre, lo envían a hablar con el rey, y a través de sus palabras ganan la guerra. El rey se da media vuelta y se va a su país. Y el pueblo ni siquiera tuvo que gastar una moneda en la guerra. Exactamente. ¿No? Es esa parte tan preciosa que tiene que ver con la prudencia. Y la prudencia está pues muy ligada a esto, en la forma en que tú hablas, la forma en que tú te comportas, la forma en que tú te conduces, la forma en que tú haces las cosas. El prudente jamás habla por hablar. El prudente jamás actúa por actuar. El prudente nunca hace nada solamente porque se le ocurrió. El prudente pues no se deja llevar por sus emociones, a diferencia de Saúl. Encontramos a David y a Saúl. Saúl era demasiado impulsivo. Sí, era impulsivo. Y hacía las cosas, pero David era muy prudente. De hecho, aquí el pasaje dice que su prudencia era tal
que Saúl empezó a sentir miedo de él. De hecho, después vemos que David se gana el corazón de todo el pueblo por su forma de conducirse. Pero mira, amigo, el ser prudente, el ser sabio en el hablar, es posible cuando no eres egoísta y cuando tienes conciencia de tu entorno y te haces responsable de las personas que están cerca de ti. Cuando eres egoísta, narcisista, cuando solamente piensas en ti, te vale lo que digas y de la manera en que digas. Cuando tú tienes un propósito definido, cuando tú ya sabes hacia dónde vas, claro que cuidas tu proceder, tus acciones, tus decisiones y por supuesto tus palabras, pues. Sí, lamentablemente hoy en día estamos cargados hacia el área de voy a expresarme y voy a hablar. Pero ¿por qué? Porque no hay una identidad satisfecha. Sí. O sea, no hay una identidad definida. Por eso decimos cualquier cosa Sí. que se nos ocurra y la cantamos y le ponemos un ritmo y le metemos unos beats y de repente estás cantando, estás diciendo palabras que ni siquiera tomas conciencia de ellas. ¿Pero por qué? Porque a ti, tú que generas ese contenido, no te importa realmente la persona que lo va a escuchar. Sí. Entonces, cuando seamos más responsables de nuestro entorno, de las personas que estamos, con las que estamos conviviendo, a las que estamos afectando, vamos a ser, sin duda, más sabios al hablar. Seguro. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. Ahora, hablabas de prudencia al hablar. Se puede tener una prudencia a raíz de la inteligencia emocional. Sí. Y esto es muy importante. El ser inteligente emocionalmente, el tener esa cordura, ese bagaje interno, es muy importante y es algo que tú lo puedes adquirir. ¿Cómo? Dominio propio. Dominio propio, ok. Pero lo adquieres con esa disciplina de decir, ok, empezar a meterte a disciplinas de pensamiento, por ejemplo, una de ellas, y no, yo lo leí en un libro que no es que no es cristiano, pero yo la apliqué hace 2 años y cachito, o más creo, lo apliqué en un enero, me acuerdo. Y ese libro decía lo siguiente: ¿quieres que te vaya bien? Aprende a controlar tus palabras. Así hablaba ese libro. Obviamente eso lo dice la Biblia también, pero en ese libro, Claro. en ese libro ellos daban esa manera y te decían, un mes entero habla bien de todos y de ti mismo. Y cuando te veas tentado a hablar algo negativo, guarda silencio. Y yo dije, wow. O sea, obviamente dije dentro de mí, pues eso en la Biblia le llaman dominio propio. Pero dije, ok, voy a hacer esa dinámica. Me costó muchísimo. Definitivamente tuve que orar, tuve que meterme con Dios, pero entendí que ese tipo de cosas una persona las puede generar sin estar conectado con Dios. A eso voy. Tú le puedes dar una prudencia a tu hablar y puedes disciplinar tu boca, puedes disciplinar tu cerebro, lo puedes programar para que hable de manera correcta. Pero hay algo más profundo en esto. Y hablabas tú de esto, Gerardo. La intención del corazón. La intención del corazón. Porque yo me he topado con personas muy prudentes al hablar. Demasiado prudentes. Personas y no son cristianas, pero son muy prudentes al hablar, muy correctos al hablar. ¿Ves? Sí. Son muy correctos, pero cuando de repente empiezo a conocer un poquito la intención del corazón, y es donde yo digo, y me pasó una experiencia con un doctor. Él está el rollo de la medicina oriental, él se metió grueso a eso, la acupuntura y todo este asunto. Y él me decía, dice, ¿sabes qué? Dice, yo tengo que hacer meditación. Y empezamos a hablar de esas cosas. Una persona muy correcta para hablar. Pero cuando llegamos al punto del corazón, es donde yo le dije, mire, Doc, es que aquí el único que le va a purificar el corazón es Dios. O sea, no hay ciencia, no hay nada más que vaya a purificar el corazón que sea Dios. ¿Sí, Gerard? Sí, no, me quedé pensando en la actitud con la que hablamos, cómo revela el corazón. Pero sí es muy difícil que una persona que es más consciente de su entorno y de ayudar al prójimo, de hacerle un bien a los demás, va a refrenar mucho su lengua, va a cuidar mucho sus palabras. Correcto.
Sí, Sí. me quedé pensando en eso. O sea, un doctor que vocación es cuidar a la persona. Obvio que va a ser una persona que de manera inconsciente está proyectando su deseo de que tú estés bien, Obvio. pero con una Pero- limitación. ¿Cuál? Sí. Que Dios no Sí, gobierna el corazón. No, y yo es un muy buen amigo esta persona y sé que es un muy buen Sí, doctor. sí, sí. O sea, sé que es un muy buen doctor porque pues es como en toda la vida. O sea, hay habemos buenos y hay otros que Pero mira, necesitamos trabajar en esa área. Todos hemos conocido a una persona que es muy buena gente hasta que aprietas el botón. Y tal vez ese botón sea una cuestión de una ideología o defender una actitud en su propia vida que se Claro. justifica al decir yo así soy, ¿no? O sea, es muy buena gente hasta que tocas el botón de la ideología política y te dicen, no, Sí, ahí ya sale, ¿no? Bueno, vamos a darle conclusión a este tema que nos podemos quedar todo un buen tiempo, pero queremos que no sea tan largo. ¿Cómo controlamos entonces? ¿Cómo le metemos dominio propio a nuestras palabras? Puedo decirlo con el primer y el segundo gran mandamiento, o Como amando quieras. a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amando al prójimo como a ti mismo, vas a tender cada día más a tener conciencia de tus palabras y la intención con las que las hablas. Cuando sabes que lo que tú hablas puede afectar a Dios, puede afectar a tu prójimo, puede afectar tu manera de relacionarte con Dios y con tus semejantes, vas a ser más consciente de tus palabras. Súper. Nicandro, ¿cómo ponemos bajo el control de Dios? Yo creo que, por ejemplo, cuando el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, yo creo que ahí pues radica también, cuando hablamos del temor de Jehová, tiene que ver con la reverencia a Dios, con el Sí. respeto a Dios. Así es. Y como tal, yo necesito vivir de acuerdo a esos principios y a esa moral de Dios. Y cuando lo hacemos, entonces es cuando nos hacemos responsables de nuestras palabras y empezamos a darnos a evaluar y ver hasta dónde nuestras palabras están violando el carácter de Dios en nuestras vidas y en la vida de los que están a nuestro alrededor. Fíjate que tocas algo, perdón, te interrumpo, porque es importante. Este es el punto que yo quería expresar en el comentario anterior. Puedes ser correcto en tus palabras, puedes ser prudente en tus palabras, pero hay palabras que sí agradan a Dios. Claro. O sea, hay palabras que sí van alineadas al propósito de Dios, alineadas a lo que Dios quiere y a lo que glorifica a Dios. Esa es la diferencia. De hecho, por etimología, bendecir es hablar bien. ¿Sí? Claro. Entonces, todos queremos que Dios nos bendiga, que Dios hable bien de nosotros, pero no estamos dispuestos a hablar bien de los demás. Oye, imagínate, Dios bendíceme, que Dios te diga, ay, qué guapo estás. Ajá. Pues ya hablo bien de ti, ¿no? Mira, este proverbio dice, yo la sabiduría, ¿Pero cuál proverbio es? 8:12, Ok. yo la sabiduría habito con la cordura, la ciencia y el consejo, fíjate. O sea que puede haber ciencia, puede haber cordura y puede haber consejo sin sabiduría. Uh-huh. Entonces, la sabiduría va mucho más allá que esto. La sabiduría es quien regula todo. Aquí la sabiduría es la que hace que esa ciencia pueda ser filtrada o usada de la manera correcta. La ciencia, que la cordura vaya de acuerdo pues a los principios de Dios y que se aplique de una manera correcta. Y el consejo, o sea, que ese consejo sea pues un consejo que vaya otra vez. Todo apunta pues que viene de la Dios. esencia que es Dios. Sí. Entonces dice, yo aquí la sabiduría soy pues el que está por encima de estos tres. Entonces, algunos pueden tener estos tres, pero sin sabiduría. Y entonces, ¿qué es? La sabiduría es esa capacidad de poder saber cómo usar este conocimiento de la manera apropiada y correcta. Porque puede haber gente con mucho conocimiento, pero no saben qué hacer con él. Claro. O sea, y lo usan de una manera incorrecta. Así es. Y la sabiduría es esa la que te da la capacidad de saber cómo usar ahora esto Ok, que tienes en entonces, tus manos. para controlar nuestra lengua, nuestras palabras, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Sí, Proverbios. ¿Podemos concluir en eso? Sí, por eso Proverbio dice que, Proverbio 27, 23, creo, 7, si no me equivoco, dice que
cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Tal es él. O sea, es ahí donde el corazón necesita ser moldeado, necesita ser transformado para que entonces, lo que dice Jesús, que de la abundancia del corazón. Fue la experiencia que le pasó a Isaías. Él miró a Dios, y bien lo expresó Gerardo, hubo una transformación, una purificación en la intención de su corazón, y entonces sus labios también ya fueron purificados porque su hablar cambió. Entonces, para concluir, nuestra manera de hablar, y Santiago lo dice, que la lengua, o sea, es complicada tenerle un control. O sea, lo expresa también. Como un pequeño... Es un pequeño timón que con algo tan pequeño es una chispita. Incendia los bosques. Dice, incluso, dice, es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. Ve cómo la expone. A veces alaba a nuestro Dios y Padre, y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Fíjate cómo es, o sea, cómo nosotros tenemos, y yo puedo decir amén a esto y me levanto las manos porque a mí me ha pasado. O sea, termino de orar y, ay, Padre, gracias, qué buena gente eres, y wow, qué bonito estar. Me gusta cantar esa canción, no sé si te la sabes, que era Otto Nicandro. Qué dulce es estar en tu presencia. Yo estoy contento. Pero ¿qué pasa? Salgo de estar de oración y me topo con mi esposa, mis hijos en la manejando. ¡Ay, quítate, animal! Bueno, o sea, porque así es la lengua, así es nuestra naturaleza. Dice, ¿acaso puede brotar del mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces, ¿qué necesitamos para que la lengua sea controlada? Lo que decía Nicandro. Esa sabiduría que solo Dios da. Y yo le meto otro ingrediente, el Espíritu Santo. Tenerle dominio propio. El dominio propio es algo que el Espíritu de Dios nos da en nuestra vida. A mí me ha pasado infinidad de veces donde clarito tengo ese sentir y sé que es Dios que me está frenando, como diciendo, no hables, no digas nada. Ahorita no. Y uno es sanguíneo, Nicandro, pues uno así de, está así. ¿Verdad? Entonces, necesitamos la ayuda de Dios. Así que no estamos hablando de que somos perfectos en este, al contrario, no somos perfectos, pero sí estamos hablando de cómo es que lo hacemos nosotros. Bien, palabras finales ya para concluir acá el podcast. Gera, ¿algo que quieras aportar? Urge sabiduría al hablar. Urge ser responsables de lo que decimos, sobre Correcto. todo de la intención con la que lo hablamos. Y si ya has visto que tú necesitas sabiduría al hablar, pues platícalo con Dios. Y dice Santiago también, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la va a dar abundantemente. Así es. Nicandro. Yo termino compartiendo Isaías 47:10. Te sentías seguro en tu maldad. Nadie me ve, dijiste, pero tu sabiduría y tu conocimiento te ha descarriado. Y dijiste, yo soy la única y no hay otra. Muchos estamos así. Nuestra propia sabiduría nos descarría, nos aparta, porque es nuestra sabiduría, no es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, muchos están, como dice aquí Isaías, muchos dicen, no, hombre, yo y esto, dice, tu propia sabiduría te engañó. Así es. Te la jugó buena, claro, y te atrapó y caíste en tu propia sabiduría. Entonces, yo creo que tenemos que hacer a un lado nuestra propia sabiduría y empezar a buscar la sabiduría que viene de Dios. Así es. Y esa es la reflexión en la cual dejamos este podcast. Buenísimo episodio, lo disfruté muchísimo. Gracias, amigos. Gracias, Nicandro. Gracias, Gama. Gracias, Gera. Y esa es la reflexión que queremos dejarte a ti como oyente. Es, la fuente de la sabiduría es Dios. Sí. No más. La fuente de la sabiduría viene de parte de Él, es la fuente de sabiduría. Y necesitamos sabiduría, como decías tú, Gerardo, para hablar, para expresarnos. Y urgentemente necesitamos un encuentro con Dios para purificar nuestro corazón.
para purificar nuestro hablar y entonces ahora sí nuestras palabras sean bendecidas, sazonadas y sean palabras que traigan edificación a los demás. Bueno, Muy bien. pues te agradezco que hayas llegado hasta este punto del podcast. Gracias por permanecer y te quiero pedir un favor. ¿Por qué no me ayudas compartiendo este episodio con personas que tú sepas que le pueden servir esto que hemos hablado? ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno. ¿A quién no, digo? Eso, pero ese es el favor que le quiero pedir a todo nuestro auditorio, que nos ayuden compartiendo, dándole like, comentando. Si tienes alguna idea, por favor, coméntanos coméntanos usando la sabiduría, ¿verdad? Usando de que ya podemos ser sabios, tenemos alguna directriz de cómo usar la sabiduría y con todo gusto vamos a estar aquí escuchando y sobre todo leyendo los comentarios. Bueno, pues Nicandro, gracias. Gera, gracias. Gracias, Gama. Que Dios te bendiga a cada uno de nosotros también y Dios te bendiga a ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.